Bien, vamos a hacer ahora el 4, otro punto nuevo que consta de lo siguiente. Nosotros vamos a tener una función que va a ir de R2 a R2 de la siguiente manera, ¿no? La imagen de XY va a ser directamente el producto de X por Y. Entonces, la idea es que el dominio de esta función, que vamos a acotarlo, va a ser el círculo o el círculo y el interior de x al cuadrado más y al cuadrado menor o igual a 9. En la gráfica, más o menos a nivel aproximado, sería lo siguiente. Obviamente que si ustedes observan esta función, que es una función polinómica, es una función que no presenta, digamos, inconvenientes en ningún punto del dominio. Es decir, todos los puntos admiten imagen, no hay restricciones, así que fantástico para trabajar, viene muy bien. Pero, por ejemplo, acá nos están pidiendo que nosotros hagamos o evaluemos los extremos en este conjunto, ¿sí? Entonces, el conjunto D, si ustedes observan acá, tiene dos partes bien distintivas. Todo conjunto, este es un conjunto cerrado, ¿no? Primero porque la frontera está incluida dentro del conjunto, cosa, digamos, característica más importante para que el conjunto sea definido como cerrado. Entonces, para evaluar los extremos en D, tenemos que separar que D es básicamente la unión de el interior, que vamos a llamarlo D sub 0, ¿sí?, con el borde. Entonces, en este caso, esta parte sale con el interior del análisis y esto sale con el borde. Es muy importante que nosotros hagamos el análisis en dos partes. Por ejemplo, para el borde, ¿sí?, para el borde interior hay dos mecanismos totalmente distintos. En el caso del interior, tenemos que seguir el criterio que habíamos visto antes de las derivadas parciales, ¿sí?, que lo voy a escribir a continuación. Entonces, vamos a empezar primero para el interior. Primera cuestión, nosotros ya sabemos que el dominio natural de esta función es todo R2, así que no hay problema, más allá de que estamos estudiándolo solo en un círculo que tiene centro 0 y radio 3, como acá lo dice, ¿no? Entonces, en el caso del interior, primero buscamos las derivadas parciales, las funciones derivadas parciales respecto de x y de y. Fíjense que en la derivada parcial respecto de x acá nos queda como y, y luego, obviamente que el dominio de toda esta función va a quedar como todo R2, no hay problema. Y luego la derivada parcial respecto de y de x y, que en este caso nos queda como x. Nuevamente el dominio de toda esta función sigue quedando como R2. Bueno, después lo que hay que buscar son los puntos donde se anula esa derivada, que en este caso simplemente hay que igualar a 0 las dos. Entonces, para buscar los puntos críticos, simplemente lo que hacemos es igualamos si son los x y tales que las derivadas parciales ambas se anulan simultáneamente. Entonces tenemos que anular simultáneamente las dos. Entonces fíjense, en este caso, fíjense, vamos a tener, por ejemplo, que y valga 0 y que x valga 0. Eso da que el único punto crítico que esté adentro de este dominio es el 0, 0. Entonces, acá lo vamos a tener como punto candidato. Ya les digo por qué son candidatos, porque cuando estamos hablando de un intervalo cerrado, un subconjunto cerrado, no tiene tanto que ver el tema del análisis de la matriz hessiana y demás. Se puede hacer, pero el tema es que la segunda parte de este ejercicio es evaluar los puntos del borde. Y entonces el criterio de la matriz hessiana pierde un poco de sentido. Eso tiene más que ver, se puede usar también, digo, no es que no, pero digo, acá la idea es tratar de sacar, al igual que hacíamos como en análisis 1, que teníamos intervalos cerrados, tratar de sacar una lista de puntos y después evaluar por separado las imágenes. Entonces, el único punto candidato de acá adentro que cumple, que anula las dos derivadas al mismo tiempo, como ustedes lo ven acá, es el 0, 0, que es el origen y que obviamente está incluido en el dominio. O sea, hasta ahora es el único punto. Ya les digo, podemos hacer análisis de la matriz hessiana y demás para ver si es un máximo o si es un mínimo. Pero, ya les digo, como tenemos que evaluar también los puntos del borde, y para esos puntos del borde ese criterio no aplica, simplemente con comparar las imágenes de los puntos ya sabemos cuál es máximo absoluto y cuál es máximo relativo o mínimo absoluto o relativo en ese caso. Entonces ya el primer rol de calcular el interior ya está. Ahora hay que calcular el borde. Y para calcular el borde acá hay que tener un poco más de artística, digamos, por lo siguiente. Nosotros ya sabemos que nuestra función es de este estilo, es f de x y, que nos queda como x por y. El borde es la circunferencia borde, o sea, x al cuadrado más y al cuadrado, que es igual a 9, o lo que es lo mismo, x al cuadrado más y al cuadrado, que es igual a 3 al cuadrado, ¿no? Esa sería la idea. Entonces, acá hay varias técnicas para desarrollar, pero una de las más comunes o las que más se hacen en los parciales es la siguiente.
se trata de parametrizar esta curva, ¿sí? Y luego componerla en esta función. Porque ¿cuál es la idea de eso? Solamente nosotros con esa composición lo que vamos a obtener va a ser una función que tenga, ¿sí? O que esté evaluada solo en los puntos del borde. Entonces no nos preocupamos en evaluar toda la función por separado. ¿Cómo hacemos para parametrizar esta curva, por ejemplo? Bueno, esto lo bueno es que es una circunferencia que entre todo es algo sencillo, pero hay varias técnicas. Por ejemplo, nosotros podemos tomar la igualdad, que sea que coseno cuadrado de t, la igualdad trigonométrica, ¿no? Coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t nos quede como 1, ¿sí? Adaptándola un poco a esto nos va a quedar como 3, multiplicando en ambos lados, 3 coseno cuadrado, 3 al cuadrado por coseno cuadrado de t, más 3 por seno cuadrado de t, que nos queda como 3 al cuadrado. E igualando cada componente, vamos a llegar a la conclusión de que x nos va a quedar como 3 por coseno de t y que y nos va a quedar como 3 por seno de t. Si igualamos componente a componente, ¿no? De todas estas que ustedes ven acá. Entonces, una forma de parametrizar la curva. Entonces, el borde, ¿sí? Que en este caso era d sub d, en función del parámetro t, nos va a quedar como para x, o sea, esto nos va a quedar como x en función de t e y en función de t. Y según lo que encontramos nosotros, este borde nos va a quedar como 3 por coseno de t y 3 por seno de t. El hecho de que sea un círculo cerrado, para que no volvamos a tener una vuelta entera, vamos a hacer que t pertenezca o esté incluido entre 0 y 2pi. Porque de esa manera nosotros sabemos que hacemos el recorrido, de toda la circunferencia sin problema. ¿Ok? Entonces, ahora para evaluar la función solo en los puntos de la curva, lo que tenemos que hacer es componer f con el borde de la función, ¿sí? Entonces, esto nos va a quedar como f en función de d de t, ¿sí? Esto va a ser f compuesta con x en función de t y con y en función de t, que justamente es el sentido de la curva, ¿sí? Tratar de ver qué es lo que pasa con cada variable en esa parametrización. Entonces, nosotros vamos a encontrar que acá directamente es multiplicar x por y, con lo cual vamos a multiplicar con 3 por coseno de t con 3 por seno de t. Entonces, esta composición f de delta de t en función de t, 3 por 3 es 9 y esto nos va a quedar como 9 por coseno de t por seno de t. Entonces ahora pasamos a tener una función de una sola variable, ¿de acuerdo? Eso sería la idea. Como es una función de una sola variable, donde nosotros estamos calculando los extremos solamente entre 0 y 2pi, este ya pasa a ser un problema, digamos, de extremos en un intervalo cerrado, igual que ustedes hacían en el análisis 1. Es decir, ¿qué es lo que ocurría? Nosotros teníamos que derivar la función, ¿sí? Fijarnos justamente dónde estaban los extremos, pero además de eso, lo que tenemos que fijarnos es básicamente qué es lo que ocurre, digamos, con los extremos del intervalo y además con las derivadas en el medio. Entonces, por ejemplo, acá lo mismo, ¿no? Derivamos esto respecto de t y esto nos va a quedar. Fíjense que esto es un producto, así que tenemos 9 con el primero derivado por el segundo sin derivar, que nos queda como menos seno de t por seno de t, más el primero sin derivar por el segundo derivado, que nos queda como coseno de t por coseno de t, ¿no? Y que esta derivada nos quede igual a 0, ¿ok? Entonces fíjense que esto nos va a quedar como, fíjense, ¿no? En este caso vamos a tener 9 por coseno de t o coseno cuadrado de t menos seno cuadrado de t, que esto es igual a 0. Bien, y acá hay una identidad trigonométrica que nosotros tenemos que tener en cuenta, que es la siguiente. Cuando nosotros hacemos coseno de a más menos b, esto nos queda como coseno, voy a poner un poquito más de este lado, ¿no? Esto nos queda como coseno de a por coseno de b menos más seno de a seno de b, ¿sí? Entonces tengan cuidado con lo siguiente. Como acá hay una resta, si el ángulo es el mismo, si es a más a, por ejemplo, esto va a pasar a ser coseno cuadrado y esto va a pasar a ser seno cuadrado porque es del mismo número. Y como nosotros tenemos que se invierte el sentido de la suma o la resta, esto, por identidad trigonométrica, pasa a ser 9. El ángulo es el mismo, o sea que va a pasar a ser 9 de coseno de t más t. O sea, va a pasar a ser coseno de 2t. ¿Sí? Es una forma también de
reemplazar un poco el sistema. ¿Me explico? Fíjense, apliquemos la misma identidad. Coseno de t más t va a hacer que esto quede como coseno de t por coseno de t. Como esto es una suma, pasa a ser una resta y acá tenemos seno de t por seno de t. Entonces se cumple esta igualdad, ¿se entiende? Entonces ya con eso lo sacamos. Fíjense, vamos a tener 9 por coseno de 2t es igual a 0. Dividimos por 9 ambos lados de la igualdad y queda como coseno de 2t es igual a 0. Y acá aplicamos arcoseno en ambos lados, ¿no? O lo que es lo mismo, arcocoseno, perdón, que sería coseno menos 1, como está en la nomenclatura, y esto queda también como coseno menos 1 de 0. Entonces, 2t, arco coseno de 0, nos va a quedar de la siguiente forma. Coseno, para el intervalo que estamos hablando, de que t está entre 0 y 2pi, ¿no? Porque esto es importante siempre recordarlo. Digamos, si ustedes no se acuerdan, por las dudas lo pueden sacar con la calculadora, pero si no, lo pueden sacar con la función coseno. Fíjense que la función coseno oscila entre 1 y menos 1, y vamos a tener que para pi sobre 2, ¿sí? Empieza acá en 0, para pi sobre 2 se hace 0, y también para 3 medios de pi, porque tenemos acá, ¿sí? Los dos valores, tenemos pi y todo esto. Entonces, 2t, para la primera opción nos va a quedar que 2t va a ser pi sobre 2, con lo cual t nos va a quedar como pi sobre 2 dividido 2, que queda como pi sobre 4, este sería el t sub 1. Y para la opción número 2, 2t nos va a quedar como 3 medios de pi, por lo tanto t sub 2 nos va a quedar como 3 cuartos de pi. Ambos valores son posibles, en ambos valores la derivada vale 0. ¿Ok? Pero como nosotros estamos evaluando esta función en un intervalo cerrado, ¿sí? Lo que hay que hacer es evaluar las imágenes de esta función original, no tanto las derivadas, porque las derivadas, nosotros, más allá de que podamos sacar la derivada y de hecho ver cuánto nos queda en cada caso, vamos a ver, digamos, para los intervalos si la función crece o decrece. Pero bueno, se puede hacer ese análisis complementario también. Pero entonces, ¿cuáles van a ser nuestros puntos importantes en la recta? Fíjense, nosotros tenemos 0 y 2pi, vamos a tener pi sobre 2 y vamos a tener 3 medios de pi. Vamos a tener pi sobre 4, que está acá, que es uno de los valores que hay que estudiar si hacemos la tabla, digamos, de derivadas. Después tenemos 3 cuartos de pi, ¿sí? O sea, ya acá está, en este caso estaríamos hablando de este intervalo, ¿no? 3 cuartos de pi. Y después tenemos el resto de los puntos, pero en estos dos puntos es donde la derivada se hace 0, ¿sí? En este sentido. Entonces, nosotros lo que vamos a tener va a ser lo siguiente. Fíjense, en este caso, acá hay que prestar atención a lo siguiente, porque además de que va a pasar, digamos, de que puede ser pi sobre 2 y pi sobre 4, acá tenemos que tener cuidado con dos valores más que no aparecieron o que no los teníamos en cuenta de la siguiente manera. Para la parte de coseno, si nosotros hacemos pi menos el resultado, vamos a llegar a los otros puntos en particular, ¿sí? Para lo que sería la periodicidad del número. Fíjense que si ustedes lo solucionan de alguna forma, la ecuación coseno de 2t va a quedar como n por pi sobre 2 menos pi sobre 4, ¿no? N sería el número de vueltas enteras que nosotros tenemos dentro de la ecuación. Entonces, en este caso, nosotros vamos a ver distintos valores según los n que vayamos viendo y tenemos que ver cuáles están entre 0 y 2pi para nuestra cuenta, ¿no? Entonces, supongamos lo siguiente. Yo acá voy a poner los n, acá voy a poner los n y voy a poner los coseno de 2t según los valores que nosotros tengamos. Entonces vamos a arrancar, la cuenta que vamos a hacer es esta, ¿sí? Entonces fíjense, vamos a ver cuánto nos da en cada caso, ¿no? Para despejar el t, ¿no? En este sentido, que este sería el t correspondiente. Entonces, para ponerlo bien, vamos a tener, por ejemplo, para n, vamos a empezar con 0, vamos a tener 0 por pi sobre 2 menos pi sobre 4, queda como menos pi sobre 4. Si n vale 1 es pi sobre 2 menos pi sobre 4, que es pi sobre 4, que es el que encontramos nosotros recién. Si vale 2, esto nos va a quedar como pi menos pi sobre 4, que es 3 cuartos de pi, que es el que tenemos acá nosotros. Si esto vale 3, tenemos 3 medios, o lo que es lo mismo, 6 cuartos, ¿sí? 6 cuartos menos 1 cuarto, que nos va a quedar como 5 cuartos de pi. Y finalmente 4, que en este caso esto nos va a quedar como 4 medios, o lo que es lo mismo 2pi,
o lo que es lo mismo, 8 cuartos menos un cuarto, que queda como 7 cuartos de pi. Y hasta ahí llegamos porque ya no, si no nos excederíamos del 2pi. Entonces tenemos aparte estos dos puntos, ¿sí? Que van a ser el 5 cuartos de pi y el 7 cuartos de pi. ¿Ok? Bueno, de todos estos puntos, además, tenemos que evaluar qué pasa en los extremos de la función. Entonces, en nuestra tabla, porque fíjense, no hay que perder el norte de lo que estamos evaluando. Nosotros tenemos nuestra función, vuelvo a copiar acá, la función en función del borde, en función de t, esto nos queda como 9 por coseno de t por seno de t. Y nosotros tenemos que ver hasta ahora que t pertenece a entre 0 y 2pi. Entonces, los intervalos van a ser de la siguiente forma, de lo que marcamos nosotros recién hasta ahí. Vamos a tener 0, vamos a tener pi sobre 4, tenemos 3 cuartos de pi, tenemos 5 cuartos de pi, tenemos 7 cuartos de pi y finalmente tenemos 2pi. ¿Sí? Estos son los puntos individuales, estos serían los t individuales. Después tenemos que fijarnos cómo nos queda la composición, digamos, completa, ¿no? Entonces vamos a ponerlo de esta manera. A ver qué pasa, ¿sí? Estos espacios que estoy dejando a propósito en el medio son los intervalos. La idea es tratar de ver qué es lo que ocurre si los intervalos crecen o decrecen, ¿no? Porque lo que nosotros vimos es que en todos estos puntos la derivada, ¿sí? Nosotros acá tenemos la función derivada, ¿no? La derivada en esos puntos nos dio 0, porque fue justamente la solución de la ecuación. Donde no tenemos que donde no tenemos que evaluar la derivada por el hecho de ser un conjunto cerrado es en los extremos. Ni acá, ni en 0 ni en 2pi la vamos a evaluar. Pero sí sabemos que en estos puntos es 0, con lo cual es probable que haya máximos o mínimos en cada caso. ¿Sí? Pero lo que a nosotros nos importa son las imágenes en cuestión, para ver quién es la que crece y quién es la que decrece. ¿Sí? Entonces, vamos ahora a reemplazar cómo nos va quedando, ¿sí? Esta función 9 por coseno de t por seno de t, ¿sí? Para ver qué es lo que vamos teniendo en cada sentido. Entonces, acá yo les diría, pueden agarrar la calculadora y sacándolo, o si lo quieren hacer a mano, están en la casa, lo pueden hacer con una planilla de Excel y lo van sacando directamente. Yo voy a poner directamente los resultados para que sea más sencillo trabajar. Para todos, dejo también en copia la función derivada, que en este caso, fíjense que al momento de hacer la función derivada con la identidad trigonométrica y todo, nos queda como 9 por coseno de 2t. ¿Ok? Entonces, ténganlo presente al momento de reemplazar. Bueno, entonces nosotros hasta acá, fíjense directamente reemplazarlas. Acá reemplazamos las imágenes y las derivadas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con las derivadas? Por ejemplo, pasamos de 0 a 4,5, la función creció, luego de 4,5 a menos 4,5 bajó, luego volvió a subir, luego bajó y luego volvió a subir. Pero entonces, fíjense, de acá ya tenemos la lista de puntos que son los candidatos, ¿no? Básicamente cuáles serían. Y no solo eso, sino que aparte, ya teniendo la ubicación, podemos encontrar a qué puntos del plano pertenecen, porque fíjense, si los puntos del plano, en este caso, los x y estaban puestos como 3 por, en este caso, la curva estaba parametrizada, la c sub t, estaba parametrizada como 3 por coseno de t y 3 por seno de t, ¿correcto? Entonces, en este caso lo que vamos a tener es que en estos puntos, ¿sí? Van a estar los máximos y luego, porque ambas imágenes van a ser igual y después tenemos los mínimos, ¿sí? Quedaba el otro punto que era el del interior. Fíjese que en el caso del punto del interior, que era la imagen en 0, 0, como la función es x por y, acá nos va a quedar como 0 por 0, que la imagen vale 0. Fíjense, entonces, el punto del interior, la imagen, valía 0, y en los puntos que nosotros teníamos en cada uno de estos casos, tenemos también otros que la imagen vale 0, como son los extremos de acá, pero a su vez puntos interiores del borde valen este valor. Entonces, ¿cuál es la idea? Fíjense, tenemos que volver al gráfico de la función, un segundo. Vamos a tener lo siguiente, fíjense. Los puntos van a estar en pi sobre 4, en 3 cuartos, en 5 cuartos y en 7 cuartos. Es muy sencillo porque si estamos hablando de los cuartos, estamos hablando de estos puntos que ustedes ven acá a continuación. O sea, para este ángulo tenemos el de pi sobre 4,
para este tenemos el de 3 cuartos de pi, este es el de 5 cuartos de pi y este es el de 7 cuartos de pi. ¿Ok? Entonces en esos puntos van a estar los puntos críticos. Y fíjense que según lo que nos dice la tabla, para pi sobre 4 y 5 cuartos de pi, estos van a ser los máximos, los que están acá circulados en rojo, y los que están circulados acá en azul van a ser los mínimos absolutos de todo el dominio, porque son inclusive más pequeños que el mínimo que nosotros tenemos en el interior. ¿Ok? Después lo que corresponde es tratar de ver a qué puntos pertenecen cada uno, y esa cuenta sale haciendo básicamente la cuenta con coseno y con seno, que son las que ustedes ven aquí a continuación. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo voy a escribir los puntos reemplazando cada uno de estos valores aquí arriba, ¿sí? Fíjense que coseno y seno de todos estos valores van a quedar alternativamente más o menos raíz de 1 sobre raíz de 2. Si ustedes lo hacen con Excel no se van a dar cuenta al toque, pero como esto es uno de los valores más comunes, es lo más probable que ocurra. Entonces, este valor, por ejemplo, nos va a quedar como 3 raíz de 2, 3 raíz de 2. Este nos queda como menos 3 raíz de 2 sobre raíz de 2, 3 raíz de 2, positivo. En este quedan los dos negativos, menos 3 sobre raíz de 2 y menos 3 sobre raíz de 2. Y en el último van a quedar el primero positivo, 3 raíz de 2, y el siguiente negativo. Entonces, solución, nosotros vamos a tener máximos en donde en 3 raíz de 2, 3 raíz de 2 positivo, y menos 3 raíz de 2, menos 3 raíz de 2 negativo, y vale 4,5. Y vamos a tener mínimo en 3 raíz de 2 positivo, ¿sí? 3 por raíz de 2 positivo, menos 3 raíz de 2 negativo y viceversa, o sea, menos 3 sobre raíz de 2 y 3 raíz de 2, y vale menos 4,5.